Acuérdense, ¿verdad? Que estamos siempre meditando, ¿verdad? Lo que es en Romanos y Hebreos, ¿verdad? El domingo pasado estuvimos viendo, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De- del Señor Jesús, ¿verdad? De Yeshua HaMashiach, de lo que Él dijo, ¿verdad? En Mateo 23, y lo que dijo, ¿verdad? Él también, ¿verdad? A través, ¿verdad? Del apóstol Pablo, en Romanos, ¿verdad? 8:4. Y nos dimos cuenta, ¿verdad? De que, o yo dije, ¿verdad? Que, que lo dicho, ¿verdad? Del apóstol Pablo no puede, ¿verdad? O la palabra, ¿verdad? Que Pablo no está, ¿verdad? No puede, ¿verdad? En ninguna razón, ¿verdad? Estar en contra de la palabra que el Señor Jesús dijo, sino, ¿verdad? Que más bien, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús dijo, Pablo lo confirma. Amén. Es de esa manera, ¿verdad? Lo que el jefe dijo, los sirvientes lo aprueban. Amén. Nosotros no podemos decir que somos siervos de Él, que somos sirvientes de Él, si nosotros no aprobamos lo que Él dice. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué lógica tiene eso de que el jefe diga una cosa y nosotros vamos por este lado? El jefe lo dice, el camino aquí, y nosotros decimos, no es acá. ¿Qué cree usted que hay unidad, que hay comunión? En ninguna manera. Por eso, ¿verdad? Es que es necesario, ¿verdad? De que entendamos, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús dijo, lo que Yeshua dijo, pero también entendamos lo que sus discípulos dijeron también. Porque lo que Él dijo, sus discípulos lo confirmaron. Así es. Y si vemos, ¿verdad? Allá atrás, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que los que antiguos, dice que hablaban de Él. Y Él vino a confirmar lo que aquellos dijeron. O sea, ¿verdad? Nada está en desacuerdo en lo que Dios estableció. Los antiguos hablaron de Él. Vino Él y lo confirmó. Pero quedaron otros testigos después que fueron, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos, y ellos también testificaron, confirmaron que lo que Él había dicho, así era. O sea, para que vea usted que nada se desalinea de lo que es su orden divino. Los que los desalineamos son aquellos que no queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo, ¿verdad? Escribí algo, ¿verdad? Curioso aquí, ¿verdad? Porque en el momento que estoy leyendo, ¿verdad? Y entonces, me gusta a veces, ¿verdad? Escribir algo, ¿verdad? Y lo que escribí aquí es así. Dice, controversia entre el apóstol Pablo y los que niegan la ley y los mandamientos. ¿Por qué escribí así? Porque los que niegan la ley y los mandamientos son los escritos de Pablo los que toman. O sea, los que niegan la ley y los mandamientos son algunas frases que Pablo escribió, las que ellos toman para decir que ya no estamos bajo la ley, sino en la gracia. Por eso puse así, controversia entre el apóstol Pablo y los que niegan la ley y los mandamientos, porque es una controversia. ¿Por qué es una controversia? Bueno, porque dijimos que Pablo nunca rechazó lo que Jesús o Yeshua dijo, sino que lo afirmó, lo confirmó. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, lo que el maestro dijo, lo que sus discípulos dijeron,
Ahora en este tiempo nosotros tenemos que confirmarlo, que eso así es. Entonces, cuando entendemos eso, damos cuenta que vamos por esa misma línea y que no nos apartamos de ella. Porque sabemos que no nos podemos apartar ni a derecha ni a izquierda, sino que tenemos que ir por ese mismo hilo que ellos caminaron, para que así tengamos la certeza, la seguridad que vamos a llegar. Amén. Amén. No es de otra manera, no es como yo lo piense, no es como yo diga. Así es verdad que ya vimos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que les digo, ¿verdad? Que los que niegan la ley y los mandamientos son, por eso dijo, el mismo apóstol Pedro lo dijo, que muchos entendían los escritos o los dichos de Pablo de acuerdo a como ellos entendían para su propio mal o su propia destrucción. Entonces, ¿verdad? Por eso le digo, ¿verdad? Que porque hay unos, ¿verdad? O vamos a decir, ¿verdad? Que son muchos, ¿verdad? Aquellos estudiosos de la Biblia que dicen, ¿verdad? De que el libro de los Hebreos fue el mismo apóstol Pablo el que lo escribió. ¿Por qué, verdad? Porque el acento, ¿verdad? O el lenguaje de que vemos en hebreo es el mismo lenguaje de todas las demás cartas o libros del apóstol Pablo. Por eso, ¿verdad? Algunos se han atrevido y dicen, ¿verdad? Que el libro de Hebreo fue el apóstol Pablo el escritor. Ahora, ¿verdad? Y encontramos, ¿verdad? Que en el libro de Hebreos es el libro que resume los dos pactos. Pero también encontramos que en el libro de Romanos es donde encontramos, por decir así, ese análisis de que él hizo, ¿verdad? De los dos pactos, como lo vemos, ¿verdad? Concluido en Romanos 7, 12 y en Romanos 8, 4. O sea, cuando vemos toda esa parte, ¿verdad? Nos damos cuenta que el apóstol, ¿verdad? Está afirmando lo que Dios hizo en el principio. Él hace un análisis, ¿verdad? De todo, tanto del primer pacto como del segundo pacto. Y ahí, ¿verdad? Es cuando él, ¿verdad? Concluye, ¿verdad? Y diciendo estas cosas que vamos a ver, que algunos versículos ya lo vimos, ¿verdad? Solo vamos a hacer un recuento. Amén. Del versículo, ¿verdad? De Romanos 8, 4, vamos a ir otra vez ahí. Y luego nos vamos a ir, ¿verdad? A Mateo 23, 23. Vamos a decir así para que ya lo tenemos, ¿verdad? En la tabla de nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra mente. Ya necesitamos, ¿verdad? Ir allá. Pero vamos a analizar, ¿verdad? Lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 8 de Romanos y en el versículo 4. ¿Ven? ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice, ¿verdad? En Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos dice conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál fue el reclamo que el Señor Yeshua, que el Señor Jesús le hizo a los ancianos del pueblo? En Mateo 23, 23, ¿cuál fue el reclamo que les hizo? Que habían descuidado lo más importante de la ley, que era la justicia. ¿Y cómo dice que anda o cómo se cumple la justicia en una persona? Cuando vive en santidad. Note bien que aquí el apóstol está diciendo, va a decir, para que la justicia de la ley se cumpliese de nosotros, que no andamos, dice, conforme a la carne, sino, dice, conforme al Espíritu. Allí nos damos cuenta, ¿verdad?
que hay tres elementos, ¿verdad?, que el Señor Jesús mencionó, que es justicia, misericordia y fe. Ahora, cuando nosotros analizamos esas tres frases que Él mencionó ahí, de justicia, misericordia y fe, nosotros damos cuenta que ese es como el componente de lo que es la gracia. Entonces, porque, oiga bien, si nosotros, ¿verdad?, somos injustos, ¿entraremos al reino de los cielos? No. Si somos crueles, ¿podemos entrar al reino de los cielos? No. Y sin fe, dice que es imposible agradar a Dios. O sea que si en esas cosas, nosotros, aunque digamos que somos cristianos, y hayamos pasado la vida entera en una congregación, hermanos, estamos fuera del reino de los cielos. Porque el mismo Señor dijo que lo más importante de la ley era la justicia, la misericordia y la fe. Y el apóstol Pablo está confirmándolo aquí, afirmando lo que el maestro dijo. Y Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiere decir, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad?, que más atrásito, ¿verdad?, o más adelante, no sé, pero el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que cuando dijo, ¿verdad?, de que ya, ¿verdad?, por decir así, dice que había una ley, ¿verdad?, que se oponía a la ley que estaba en su mente. Y yo dije, ¿verdad?, de que esta ley, ¿verdad?, que estaba en la mente de él, que hablaba Pablo, no es en el hombre natural, sino en el hombre espiritual. Eso quiere decir, ¿verdad?, que es en el ser sobrenatural que a nosotros nos habita. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de hombre sobrenatural que nos habita, ¿verdad?, la palabra lo describe de dos formas. Dice, ¿verdad?, que es Cristo en nosotros, o Yeshua en nosotros, pero también dice que es el Espíritu en nosotros. Ahora, si nosotros en este tiempo que tenemos ya no podemos decir que es Cristo, sino que es el Espíritu, porque el Espíritu es el que lo representa a Él. O sea, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad?, por eso dice el apóstol Pablo que no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que dé cuenta usted que ya no podemos decir Cristo en mí o Yeshua en mí, sino el Espíritu Santo. Porque ya es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene, ¿verdad?, esa responsabilidad de llevarnos a nosotros de regreso a casa de papá. O sea, es Él, el Espíritu Santo. Por eso, oiga bien, cuando nosotros separamos estas cosas, ¿verdad?, y decimos, ¿verdad?, porque así yo no puedo separar la ley de los mandamientos. Porque si yo digo de que yo vivo por gracia y que ya no estoy bajo la ley, pero esos tres elementos que son los más importantes, que es justicia, misericordia y fe, dijo el Señor Jesús que eran parte de la ley. Y dijo Pablo dijo que la ley no era terrenal, sino que era espiritual, dando a entender, ¿verdad?, que todas esas cosas provienen del Espíritu. ¿Por qué, verdad? Porque ¿quién fue a quién se le da esta palabra? Esta palabra se le conoce que esta palabra es la palabra del Espíritu de Dios. Por eso, ¿verdad?,
podemos decir, ¿verdad?, que todas esas cosas pertenecen al Espíritu Santo. Por eso Pablo dice aquí que ya no andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que si no cumplimos con las advertencias que aquí están, entonces culpables seremos encontrados. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Amén. Ahora, ¿verdad? Viendo este punto ya, ¿verdad?, de que Pablo, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, confirma lo que el Señor Jesús dijo, que lo más importante era la justicia, la misericordia y la fe. Vemos, ¿verdad?, que el apóstol lo confirma, y lo confirma, ¿verdad?, de tal manera, ¿verdad?, que dice, ya los hijos de Dios ya no caminan en la carne, sino de acuerdo al Espíritu les dice, o de acuerdo al Espíritu los guía. Amén. Amén. Porque esta palabra es Espíritu. Amén. Amén. O sea, ¿verdad? En otras palabras, podemos decir, la palabra de Dios es Espíritu. Y por eso dice, de acuerdo al Espíritu. Ya no dice de acuerdo a la palabra, dice de acuerdo al Espíritu. Amén. Amén. Ahora, ¿verdad?, para que veamos, ¿verdad?, la controversia que hay entre los que le digo, ¿verdad?, que niegan la ley y los mandamientos, Pablo afirma que lo que Dios estableció era bueno, perfecto y santo. Ahora, ¿cómo es posible que los que niegan la ley y los mandamientos no puedan entender eso? Por eso vamos a ver Romanos 7, 12. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, dice así, de manera de que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo. Mire lo que dice Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ahí? ¿No lo está confirmando? Pablo está diciendo lo que Dios estableció es bueno, es perfecto y es bueno y santo. O sea, ¿verdad? Dice así, dice, de manera de que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo. O sea, tanto la ley de Pablo como el mandamiento son santos. Y dice que son buenos, justos. O sea, ¿verdad? Pablo aquí está confirmándolo. Pablo no está negando la ley, la está confirmando. Por eso es que quiere cuidado cuando, como le digo, ¿verdad?, cuando tomamos un versículo de la Biblia y vamos a decir, ¿verdad?, que hacemos una enseñanza de ese versículo cuando no conocemos el resto de las escrituras. Por eso es necesario, ¿verdad?, que si vamos a tomar un versículo, conozcamos todo lo que ese versículo encierra. Por decir así, ¿verdad? Yo tomé, ¿verdad?, el capítulo 8 de Hebreos, ¿verdad? ¿Y por dónde hemos andado todos estos meses? Viendo todas esas cosas. ¿Para qué? Para venir y terminar en estos 3 versículos. Entonces, ¿verdad?, no están en Romanos, en Hebreo, ¿verdad?, pero están en Romanos, que vemos, ¿verdad?, que tanto el autor, ¿verdad?, de Hebreo como de Romanos, que es el apóstol Pablo, ¿verdad?, tienen ese conocimiento tanto del primer pacto como del segundo pacto. Ahora, ¿verdad?, viendo este punto, ¿verdad?, que Pablo, ¿verdad?, asegura, afirma, ¿verdad?, de que lo que Dios hizo en el principio fue bueno, que fue santo, que era verdad, que es perfecto, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Amén. Nada de lo que Dios hace es imperfecto. No, todo lo que Dios hace es perfecto. Ahora, ¿verdad?, vamos a ir
a ver, ¿verdad?, para qué es la gracia. Vamos a ver si la gracia nos otorga, ¿verdad?, el que nosotros vivamos como nosotros queramos. Y después, ¿verdad?, de eso vamos a ver, ¿verdad?, cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos. Vamos a ver si allí nos da una chance de que nosotros tomemos esto como cualquier cosa o como nosotros queramos. Amén. Así es que vamos a volver a Hebreos 10. Hebreos 10, 19. Amén. 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 Aquí, ¿verdad?, la enseñanza se titula, ¿verdad?, la superioridad, ¿verdad?, de la fe. Pero ya vimos, ¿verdad?, cómo es que Dios, ¿verdad?, estableció todo. Amén. Así que dice, ¿verdad?, el versículo 19, ¿verdad?, del capítulo 10 de Hebreos dice así. Así de que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Note bien, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, aquí no está hablando a alguien que no conoce de lo que es el propósito de Dios para con sus hijos. Pablo aquí está hablando a aquellos que verdaderamente entienden estas cosas. Amén. Porque aquí Pablo está hablando no de cosas terrenales, sino de las cosas, ¿verdad?, venideras. Amén. Por eso dice, ¿verdad?, así dice que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo, dice, y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su. Ahora, una de las cosas, ¿verdad?, que hemos escuchado, ¿verdad?, y tal vez creímos de esa manera, es que, ¿verdad?, que solo nos quedamos, ¿verdad?, cuando nos dijeron de que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo fue rascado o se rascó. Eso quiere decir que se rompió en dos partes, en nuestro lenguaje. Y verdad que no nos han explicado más de ahí, ¿verdad? ¿O no sabemos más de ahí? O sea, solo nos quedamos con eso, ¿verdad?, que lo dijeron, que cuando Yeshua murió en la cruz del Calvario, el velo se rascó y se hizo en dos. Pero ¿qué dice aquí acerca del velo? No está hablando del velo de ese lugar, está hablando del cuerpo de Cristo. ¿Sí se da cuenta? O sea, los hablaron del símbolo, pero no los hablaron del que verdaderamente había sido el sacrificio. Por eso dice aquí que el Espíritu Santo, dice, fue el que nos dijo. O sea, ¿verdad?, en conocimiento de hombre, ¿verdad?, solo nos dijeron de que cuando Yeshua subió a la cruz o murió, dice que el velo se rasgó, y así lo dice la Escritura. Pero dice aquí de que el velo representaba algo, y eso que representaba era al cuerpo del Señor Jesús, del Señor Yeshua. Ahora, ¿por qué digo esto, verdad? Y porque lo dice la Escritura. Porque si Yeshua no hubiera muerto en la cruz de Calvario, el velo siguiera existiendo. ¿Por qué? Porque Dios había ordenado
a través de la ley, que no todos podían entrar delante de su presencia. Y eso tenía que cumplirse, o se cumplía. Entonces, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, que había una separación. No todos podían entrar hasta el lugar santísimo. Sino que dice, ¿verdad?, que había una persona encargada para poder hacerlo, y eso era el sumo sacerdote. No estamos hablando de los sacerdotes de este tiempo, no. Estamos hablando de los sacerdotes del tiempo de Leví. Entonces dice, ¿verdad?, que había un sacerdote, ¿verdad?, que era el único que le otorgaba cada año, no todos los días, una vez al año. Ese sacerdote, ese sumo sacerdote, dice que se presentaba con el sacrificio o ofrenda delante de Dios por él mismo y por el pueblo. Eso quiere decir por el pecado del mismo y por los pecados del pueblo. O sea, el sumo sacerdote se representaba a él mismo y al pueblo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que había una separación. Ahora, ¿pero qué pasó cuando Jesús se entrega en la cruz del Calvario? Cuando Jesús se entrega en la cruz del Calvario, ese es lo, ¿verdad?, que se representaba esa separación, se rascó. Eso quiere decir que se quitó. Y desde ese momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo desaparece. Eso quiere decir la separación que había entre el hombre y Dios se termina. Es por eso que ahora podemos decir que por la sangre de Yeshua podemos entrar El reino del cielo. hasta donde el Padre se encuentra. Amén, aleluya. Es la sangre la que nos habilita para poder entrar. Si se dan cuenta cómo, ¿verdad?, hay una diferencia entre lo que nos dijeron y lo que dice la Biblia. Cuando nosotros descubrimos eso, nos damos cuenta, ¿verdad?, que dice que el camino era, dice, a través del cuerpo. O sea, ¿verdad?, el camino se abrió no a través del velo, sino a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Por eso dice el 20, dice, por el camino de nuevo y vivo que él nos abrió, dice, a través del velo. Dice, esto es, dice, mira, ahí está, dice, esto es, dice, no a través del velo que se rompió, ¿verdad?, que sí se rompió, pero era, por decir así, ¿verdad?, era simbólico o representaba algo. Y ese algo, ¿verdad?, era, ¿verdad?, de que había una separación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. Y por eso el hombre, ¿verdad?, no podía llegar hasta ese lugar. Solo tenía un representante, ¿verdad?, que año con año se presentaba a Dios por él mismo y por los demás. Amén. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Amén. El 21 dice, teniendo un gran, dice, sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, ¿verdad?, Pablo dice, sabemos, dice, que en el tiempo antiguo, según la ley, se requería de un sacerdote, y esto dice que era un sumo sacerdote para que hiciera este trabajo. Ahora, Dios no fue y quitó eso. No fue, ¿verdad?, que él quitó la manera, ¿verdad?, de que alguien se presentara delante del pueblo, que representara al pueblo. No, Dios no lo quitó, pero sí hizo un cambio. Y el cambio que hizo es que dice que el lugar del hombre fue a su hijo amado, el que él puso en ese lugar. Pero ya no se presentó, por decir así,
en ese tabernáculo, sino que dice que se presentó en el cielo. Amén. O sea, Jesús no se presentó a ese tabernáculo donde el sumo sacerdote se presentaba. No, Jesús se presentó donde está el Padre, en el tabernáculo del cielo. Amén. Ahora, ¿verdad? Entendemos entonces, ¿verdad? Cuando vemos eso, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? Que el lugar del sumo sacerdote, Jesús lo ocupó. Ahora, ¿verdad? Pero no se presentó, dijimos, ¿verdad? Ante el tabernáculo, sino que se presentó ante el tabernáculo celestial. Ahora, ¿verdad? Dios puso a un hombre para que representara el mismo y representara al pueblo con los sacrificios que el pueblo tenía que pagar por los pecados. Pero este sacerdote o este sumo sacerdote dice que no se presentó por él mismo, se presentó por los demás, y no con sangre ajena, sino con la sangre del mismo. Por eso aquí vemos la otra debilidad que el primer pacto tenía. Porque el primer pacto se ofrecía la sangre de animales, pero el nuevo pacto dice que ya no es con sangre de animales, sino que el Señor mismo, el que tenía la responsabilidad de ser el sumo sacerdote, él mismo se entregó, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. Si se dan cuenta, ¿verdad? La diferencia entre aquello y ahora, ¿verdad? No fue, ¿verdad?, que lo quitó, sino que lo cambió. Él dijo, ya esta sangre de animales no sirve. La sangre de animales no salva, no lava los pecados. Ahora el sumo sacerdote que voy a poner, es un sumo sacerdote que no te vas a presentar delante de mí, dijo el Padre, con sangre ajena, sino que va a ser con su propia sangre. Y esta sangre sí va a quitar el pecado del mundo. Y va a poder capacitar, va a empoderar a aquellos que sean lavados con ella para que se presenten delante de mí. Y así es. Por eso ahora decimos que con la sangre del Señor Jesús, del Señor Yeshua, nosotros nos presentamos delante del Padre. Amén. O sea, lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces no entendemos cómo se llevó a cabo. ¿Cómo fue, verdad? Si Dios, ¿verdad?, lo quitó o fue que lo cambió. Aquí vemos que hubo un cambio. Eso quiere decir, ¿verdad?, que lo reformó. O sea, ¿verdad?, no lo quitó, lo reformó. ¿Por qué? Porque el sacerdote, ¿verdad?, era un simple hombre. El sumo sacerdote, aunque era sumo sacerdote, era hombre.